Tal vez fue trabajar en un hospital con un amplio historial de actividad paranormal, lo que hizo que el espíritu de Teresita Basa pudiera comunicarse con sus compañeros para darles los detalles de lo que había ocurrido, o quizá, para los más escépticos, simplemente fue una puesta en escena para explicarle a la policía lo que sus compañeros sabían sin tener que admitir nada personalmente. Cualquiera fuera la razón, el caso fue resuelto por el espíritu de la víctima, directa o indirectamente. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Teresita Basa. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Teresita Basa nació en Filipinas en 1929 y era la única hija de un matrimonio del cual poco se sabe. Ella creció ahí junto a sus padres Pedro Basa y Socorro Basa, previamente apellidada Martínez. Tenía una casa muy linda con un jardín que Socorro atendía cuidadosamente. Chita, como su padre solía decirle, tenía varios amigos en aquel momento de su vida, pero aparte de poder jugar con chicos de su edad, también llevaba una muy buena relación con Pedro Basa. Se divertían mucho juntos. Según lo que se conoce, provenía de una familia con muy buena posición económica y su padre era un abogado respetado, lo que le permitió a Teresita estudiar en los mejores colegios. Más tarde se graduó del Colegio de la Asunción de San Lorenzo en Macatí y se fue a Londres por 2 años para seguir estudiando piano y música en general. Por último, emigró a Estados Unidos, donde a pesar de las dificultades con su visa, se quedaría a vivir el resto de su vida. Una vez allí estudió una maestría en música en la Universidad de Indiana y luego de esto empezó la carrera de medicina. Se especializó en terapias respiratorias y consiguió un puesto de trabajo como terapeuta respiratoria. Gracias a esto se estableció en Chicago y comenzó a trabajar como enfermera en el Edgewater Hospital. Algo curioso de este hospital es que unos años más tarde, en 1990, fue clausurado debido a estar realizando operaciones innecesarias. Hace poco fue reabierto para hacer un complejo de departamentos después de haber sido demolido en el 2017. Este hospital era bastante particular, reconocido como un importante centro médico, también solía asustar a sus guardias nocturnos. No es noticia que los hospitales suelen estar atados a historias de terror, se cuentan con regularidad encuentros con fantasmas en pasillos o ascensores, se ven objetos moverse de manera extraña e incluso hay gente que cuenta haber hablado con pacientes ya fallecidos. Claro que el hospital Edgewater no era la excepción. Cuando comenzó a trabajar, Teresita decidió que era momento de, también, independizarse y se fue a vivir sola, mudándose a un departamento en la avenida Pine Grove. En cuanto a su vida social, Teresita no tenía muchos amigos. Era una mujer reservada y no le gustaba salir de fiesta. A sus 48 años tampoco bebía ni fumaba, simplemente estaba enfocada en el trabajo. Aunque dentro de esta vida rutinaria y tranquila que Teresita llevaba, tenía de todas formas una amiga que sí conocemos. Esta amiga era una mujer llamada Ruth Loeb. Más allá de eso, parecía llevarse bien con sus compañeros. No hay alguna historia en su vida que muestre que tuviera a alguien que la odiara. No hay detalles que nos digan que de repente podría ocurrirle algo malo. Para aquel entonces, Teresita Basa era una mujer soltera que, si bien había tenido algún que otro romance, no se casó ni tuvo hijos. Teniendo en cuenta estas cosas y dado el contexto, pasemos al día de los hechos. El 21 de febrero de 1977, a las 19:30 horas, Ruth llamó a Teresita y hablaron por aproximadamente media hora. Entre tanta charla, Teresita le comentó que esa noche iba a ver a un amigo. ¿Quién era ese amigo? Es un tema que Teresita no reveló en aquel momento. Alrededor de las 20:30, 2 vecinos se dieron cuenta que había empezado a salir mucho humo de un edificio, a la altura del 2740 en la avenida Pine Grove. Cuando se acercaron para ver lo que estaba sucediendo, descubrieron que el fuego
estaba saliendo del departamento 15B, en donde vivía Teresita. Cuando tocaron su puerta se encontraron con la sorpresa de que nadie respondía, y no solo eso, sino que tampoco atendía a ella el teléfono. La verdad es que era extraño, había demasiado humo y si Teresa estaba ahí dentro, su vida claramente se encontraba en riesgo, por lo que decidieron rápido llamar a los bomberos. Inmediatamente el departamento de bomberos de Chicago recibió una alarma y a los pocos minutos ya estaban dentro del lugar. Cuando los bomberos por fin pudieron extinguir las llamas, se encontraron con una escena aterradora. En el suelo estaba el cuerpo incinerado de una mujer, identificada como la misma Teresa Bassa. Sin embargo, lo que más sorprendía era el dónde la hallaron y en qué condiciones. El cuerpo estaba debajo de una cama completamente desnudo y con un cuchillo incrustado en el pecho. Lo particular de esto entonces era que no había muerto precisamente por el fuego, ni por el humo, sino que había sido asesinada a puñaladas. Así que esto era una casualidad o había tenido que ver el asesinato a puñaladas con el incendio. ¿Había sido a propósito? Inicialmente los investigadores consideraron la posibilidad de que el crimen estuviera relacionado con, como lo llamaban en aquella época, una cuestión pasional. Pero la realidad era que la escena del crimen era un poco perturbadora y el cuerpo había sufrido daños extremadamente graves, lo que dificultaba la creación de una línea de investigación clara. Es decir, que el criminal, quisiera o no, había podido cubrir sus huellas después de cometer el acto. Cuando la policía interrogó a la familia de Teresita, les comentaron sobre la presunta cita que había tenido la noche de su asesinato. Debido a esto, llegaron a pensar en que probablemente algo había salido mal. Quizá ella se había negado a tener relaciones y él la había violado, por lo que cuando se dio cuenta de lo que había hecho, la asesinó y acto seguido procedió a prender fuego al lugar con la intención de borrar cualquier tipo de evidencia. A pesar de que esta teoría parecía convincente, cuando llegaron los análisis forenses se dieron cuenta de que realmente no había signos de abuso. Esto les resultaba bastante raro, ya que la mujer había sido encontrada sin ropa. Hasta el momento, lo único que tenía la policía era una nota de Teresita, que estaba todavía en el departamento, que decía conseguir entradas para AS. Pero fuera de eso no había huellas ni ninguna otra evidencia que pudiera incriminar a alguien. La verdad era que con dos iniciales no podían hacer mucho, pero aún así lo intentaron una vez más. La policía nuevamente interrogó a todo el círculo cercano de Teresita Bassa. Sin embargo, no consiguieron nada. Las únicas personas que tenían iniciales parecidas jamás le habían pedido entradas a la mujer y tampoco habían estado cerca del departamento la noche del crimen. Según algunas fuentes, Teresita tenía pareja en ese momento, y aunque esta persona fue considerada como sospechosa, jamás pudieron vincularla con el crimen. Debido a la falta de información, el caso quedó sin resolver durante un tiempo, y parecía que el asesino nunca iba a ser identificado. Mientras la mayor parte de los investigadores perdían el interés por el caso, hubo dos que no se rindieron: Joseph Stakula y Lee Eplen. Ambos siguieron interrogando personas y analizando meticulosamente cada detalle. En los meses posteriores al asesinato de Teresita Bassa, el caso parecía haber caído en el olvido. Sin embargo, todo cambiaría una noche, cuando Remedios Chua, quien era esposa del médico José Chua y compañera de trabajo de la mismísima Teresita en el hospital, comenzó a experimentar ciertos eventos bastante extraños. En agosto de ese mismo año, Joseph y Lee recibieron una llamada del departamento de policía de Evanston, en la cual decían tener una pista, pero que era bastante extraña. Por esta razón, les proporcionaron un nombre y una dirección para que fueran a averiguarlo por su propia cuenta. Esta dirección pertenecía al matrimonio Chua, el cual estaba formado por José, asistente de cirugías, y su esposa Remedios Chua, mejor conocida como Remy. Pero además de esto, Remy era una medium, que es básicamente, en palabras cortas, una persona que se puede comunicar con espíritus de una u otra manera. Si bien Remy y Teresita no eran amigas, se llevaban bien y de vez en cuando solían hablar o compartir un café juntas en el trabajo. Cuando la policía le preguntó al matrimonio qué era lo que tenían del caso, la respuesta que recibieron les dejó los pelos de punta. Y esto era que la pareja afirmaba saber quién había matado a Teresita. Pero claro, ¿cómo era esto posible? ¿Habían estado ellos quizá esa noche? Como se podrán imaginar, la policía tenía muchas preguntas.
Sin embargo, esto no era todo. Según el esposo de Remy, después del crimen, ella había estado actuando de manera muy inusual, como si estuviera poseída. Según dicen, en el trabajo Remy había comenzado a comportarse extraño, como si fuera una persona completamente diferente. Su acento, su forma de hablar y su manera de dirigirse a otros, el cómo caminaba, todo había cambiado y se parecía particularmente a Teresita. En cuanto a esto, Remy afirmó haber tenido contacto con el espíritu de Teresita Basa. Según su declaración, el espíritu de Basa le reveló que había sido asesinada por un técnico de radiología en el hospital donde trabajaba. Remy también afirmó que había comenzado a tener visiones y sueños en los que Teresita se le aparecía. Pero lo peor de todo pasó cuando, mientras estaba en su casa, en Skokie, cerca de Chicago, entró en un estado de trance. Cuando su esposo le preguntó qué le pasaba, qué le sucedía, la voz que emergió de Remy hablaba con un fuerte acento filipino y afirmaba que no era ella, sino el espíritu de Teresita. En este aparente estado de posesión, Teresita, a través de Remy, acusó a un individuo llamado Alan Shoberry de su asesinato. Shoberry era un hombre que no solo trabajaba en el hospital con Teresita, sino que también vivía cerca de ella y había ingresado a su departamento para instalar un televisor la noche del crimen. O eso, al menos, era lo que sabían sus compañeros de trabajo. Según el espíritu de Teresita, esa noche Shoberry le había robado joyas valiosas, regaladas por su padre que había traído de Francia. Incluso una de estas joyas, más precisamente un collar de perlas que había pertenecido a la madre de Teresita, fue la que le regaló Alan a su novia de ese momento. Los detectives de la policía, inicialmente escépticos, accedieron a escuchar las grabaciones que el Dr. Chua había hecho de los mensajes transmitidos por Teresita a través de Remy. Las grabaciones proporcionaron detalles que nadie más conocía, como por ejemplo la procedencia de las joyas y los materiales de cada una de ellas. Además, cuando se preguntó si Teresita había sido víctima de abuso sexual, la información coincidió con el análisis forense, confirmando que no había sufrido abuso sexual. Luego de toda esta información, Alan estaba en la lupa de los investigadores. Cuando la policía registró la residencia del hombre, encontraron las joyas y el collar de perlas descrito por Teresita. Cuando lo interrogaron, Alan admitió haber ido a la casa de esta mujer con la intención de arreglar su televisión. Sin embargo, al ver que no tenía las herramientas, creyó que lo mejor sería volver otro día, así que simplemente se fue. Pero esta versión de Alan se derrumbó rápidamente cuando interrogaron a su novia. Ella afirmó que era imposible que Alan fuera a arreglarle un televisor a alguien, ya que él no sabía nada de tecnología. De hecho, según su novia, ni siquiera sabía hacer una tostada. Además de esto, había una cosa más que a los investigadores les había llamado la atención: las joyas que tenía la mujer en su cuerpo y manos. Confirmaron sus sospechas cuando le preguntaron si Alan le había regalado joyas recientemente, y ella respondió que sí. Esto significaba que la historia de los fantasmas era real. Bueno, al menos significaba que la historia en sí era real. De dónde sacaron la información es otra cosa. Entonces la policía volvió a interrogar a Alan Shoberry, y luego de varias horas el hombre se quebró y confesó todo. Supuestamente eran buenos amigos y, según su versión, como se veían casi a diario en el trabajo, solían pasar tiempo juntos. El día 21 de febrero, Alan declaró que habían arreglado encontrarse para tomar algo en la casa de Teresita. Llegada la noche, tomaron algo y conversaron del trabajo y la vida en general, como cualquiera haría con un amigo. Pero en un determinado momento, Alan le pidió a Teresita unas entradas para ir al teatro, por lo que ella decidió escribirlo en un papel para no olvidarse. Sin embargo, la visita de Alan no había sido inocente o con intenciones de amistad. Resulta que el hombre tenía problemas económicos, y al ver que su amiga vivía tan bien, creyó que podía tomar ventaja de eso. Entonces, antes de irse, le robó algo de plata. Una hora después, Teresita escucha que alguien estaba tocando su puerta. Para su sorpresa, era otra vez Alan, quien decía haberse olvidado algo. En la cabeza de la mujer, que lejos estaba de malpensar las intenciones de su amigo, esto no era nada inusual,
por lo que obviamente lo dejó pasar. Lo que no se esperaba era que mientras estuviera desprevenida, él la atacaría por la espalda. Así fue que la apuñaló y le sacó la ropa con la idea de hacer que pareciera una violación. Después de deshacerse de Teresita, quedaba lo importante, y para lo que realmente había vuelto: el dinero. Alan buscó en cada rincón del departamento, pero solo encontró $30 en efectivo. Sin embargo, también encontró varias joyas que le llamaron la atención, así que finalmente decidió prender fuego al lugar y huir. Al llegar a su casa, le regaló un par de joyas a su novia y otras las vendió para recuperar algo de dinero. Después de esto, Shobury fue procesado como posible culpable, pero lamentablemente, con la ayuda de un buen abogado, el primer juicio fue declarado nulo. Al fin y al cabo, no tenían huellas ni ninguna evidencia que realmente pudiera demostrar que Alan era el culpable de la muerte de Teresita, por lo que era tan fácil como negar todo lo que había confesado antes, y eso mismo fue lo que hizo. Durante 4 días, el jurado, conformado por 8 hombres y 4 mujeres, escuchó a 13 testigos. Entre ellos estaban, para la defensa, por alguna razón, el matrimonio de los Chuas. El proceso era realmente complicado porque los abogados de Alan ponían en duda esto del supuesto espíritu de Teresita y de dónde salían las declaraciones, mientras que la fiscalía trataba de ir más allá y explicar la hipótesis basándose en lo que habían descubierto a causa del supuesto fantasma. Cuando Alan fue llamado a declarar, afirmó que solo confesó el crimen después de que la policía le diera detalles explícitos al respecto, y amenazó con arrestarlo a él y a su novia embarazada por asesinato si no admitía haber matado a Teresita. Declaró aparte que la noche del asesinato estaba cenando junto a su pareja. Todo esto entonces quedó en la nada hasta que comenzó de nuevo. El 23 de febrero de 1979 comenzó el segundo juicio y esta vez Alan terminó declarándose culpable. Finalmente fue condenado a 14 años de prisión por el brutal asesinato de Teresita Basa y a 2 condenas simultáneas de 4 y 12 años por los cargos de robo a mano armada e incendio provocado. Sin embargo, Alan Shobury se benefició de una extraña circunstancia que llevó a su liberación en 1983. La defensa argumentó que los relatos de posesiones no debían ser válidos en un juicio, lo que llevó a una reducción significativa de su condena, y el hombre terminó cumpliendo nada más que 4 años en prisión. Hasta el día de hoy, el misterio persiste en torno a cómo la pareja Chua tenía información tan detallada sobre el caso, mientras algunos mantienen una perspectiva escéptica, argumentando que la pareja pudo haber adquirido información sobre las joyas y sobre Alan Shobury debido a su proximidad en el hospital. Otras consideran que el fenómeno de la posesión ofreció información que no podía ser explicada fácilmente. Pero tampoco le tiremos flores a Alan. No fue una persona precavida y probablemente más de uno en su lugar de trabajo sospechaba de él. Es posible que la pareja no quisiera ser confrontada directamente acerca de cómo habían conseguido la información, quizá para no involucrar a un tercero o simplemente para llamar un poco la atención. Lo importante es que con esto se pudo resolver el caso por ahí más rápido. Convengamos de todas formas que Alan había sido la última persona en ver a la víctima, cosa que de por sí siempre trae dudas y pone el foco de atención. Es una historia realmente difícil de creer, en especial porque la pareja que llevó al frente a Alan se contradijo algunas veces. Como por ejemplo, el hecho de que en alguna ocasión dijeron no conocer al culpable, que la información venía de esta fuente paranormal, pero que no tenían relación. En realidad resultó que Remy Chua y Alan Shobury de hecho se conocían y trabajaban en el mismo departamento del hospital. Remy también pensaba que este hombre había hecho algunas quejas previas sobre la calidad de su trabajo. Y hay un detalle en particular con respecto a esto muy interesante que refuerza esta idea de que los Chua se inventaron la historia. Resulta que en un momento Remy Chua pensó que Alan le había hecho una llamada de broma tan solo un día antes de que ella afirmara estar poseída por primera vez. Y, para colmo, parece que estas apariciones y posesiones se dieron tan solo unas horas después de que se enteró de que había sido despedida del hospital Edgewater.
Todo esto nos lleva a pensar más en profundidad acerca de lo que ocurrió realmente. En este aspecto de los fantasmas hay aquellos creyentes que consideran que el hospital fue una especie de potenciador de los hechos, como si las almas atrapadas ahí ayudaran a comunicarse con los vivos para decir la verdad de lo que sucedió. Incluso se dice que después de la muerte de Teresita, algunas personas podían ver su fantasma vagando por los pasillos del lugar. Debido a lo raro de este caso, se crearon dos teorías. La primera es que Chua realmente haya visto el espíritu de Teresita, que quizá algo las conectaba e hizo que pudieran ubicar a su asesino. Esta teoría no va mucho más lejos, ya que no hay tanto para decir. La solución es simple y llana. Pero la siguiente teoría es que fue un invento producto de una creencia de parte de esta mujer de que Alan Showery era de alguna forma una persona a la cual temer. Tal vez tenía un preconcepto de él que hizo que quisiera decirle a la policía que él podía ser un sospechoso. O tal vez, como mencioné antes, ella misma vio algo raro. O incluso, tal vez escuchó algo. Tal vez él le contó a otra persona. Y entonces ella ya sabía lo que había pasado. Convengamos que quizá incluso Teresita pudo haber mencionado algún detalle en cuanto a su relación con este hombre que habrá hecho sonar las alarmas en su cabeza. Como digo, Teresita y ella no eran amigas, mejores amigas ni nada del estilo, pero sí se conocían y hablaban. Por lo tanto, cualquier conversación que tuvieran pudo haber dado el más mínimo detalle para hacer hincapié en el tipo de persona que era este hombre, o las intenciones que tenía. Los Chuas dieron su versión de los eventos a través de un libro titulado A Voice from the Grave, escrito por su amiga Carol Mercado. Claro que no es información precisa e increíblemente confiable acerca del caso. Algunos sostienen que es raro que Alan haya confesado un mes antes de empezar el segundo juicio. Dicen que fue acechado por el fantasma de la víctima, haciendo que se arrepintiera de mentir. De lo que podemos estar seguros es que 4 años de cárcel no son suficientes por matar a alguien e incendiar un departamento a propósito. Esto compone varios crímenes diferentes, y aun si él no era realmente el culpable, de igual manera hay un asesino más caminando libre por la calle como si nada. Lo bueno que podemos sacar de toda esta historia es que luego de que los medios utilizaran la noticia de que un espíritu había resuelto el caso, se disparó el interés en el mismo, incluso siendo para algunos una prueba de que lo paranormal existe y reafirmando para ellos el trabajo de los mediums. Aunque como ya les dije, hay varias dudas respecto a lo que contaba la pareja. Así que díganme qué piensan al respecto. ¿Creen que Alan le habrá dicho algo a alguien y empezaron a sospechar? ¿O creen que tal vez realmente el espíritu de Teresita poseyó a esta persona para dar la verdad a los investigadores? Díganmelo abajo en los comentarios que los estoy leyendo, y hasta acá llegamos con el video de hoy. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios, y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.